número 6, que yo estoy catequizando a nuestros hijos. ¿Se acuerdan que ya vimos que un elemento importante del culto familiar tiene que ver con el uso de los catecismos, con la catequesis, que es una metodología muy recomendada para que nosotros transfiramos a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, incluimos la catequesis en esta serie de estudios sobre el culto familiar, porque esta hora de devoción familiar, esta hora de culto familiar, suele ser el momento más propicio para instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios, las cosas concernientes al Señor. Y de hecho, gastar o invertir ciertos minutos de recitación, ¿verdad? En el contexto de la adoración familiar, pueden ser muy útiles para transmitir la fe de los padres hacia los hijos. Ahora, si ustedes piensan en la catequesis, ese nombre, ¿verdad? ¿De dónde surge? ¿Por qué lo utilizamos? Bueno, si ustedes se acuerdan el inicio del Evangelio de Lucas, ahí nos dice Lucas que él le escribe a Teófilo, ¿verdad? Acerca de las cosas, dice, en que él había sido instruido, que él había sido enseñado. Y ahí está esta palabra catequeo, de donde viene catequesis, ¿ah? De donde proviene esta palabra catequizar. Entonces tiene que ver con instrucción, tiene que ver con enseñanza. De hecho, en el texto que leímos aquí en 2 Timoteo 1, Pablo habla de el modelo de las sanas palabras. La forma de la enseñanza aparece en Romanos 6. Entonces está esta idea de instruir, está esta idea de enseñar. Entonces la catequesis es simplemente eso, enseñanza, transmitir enseñanza. Ahora sí tiene una particularidad. La particularidad es que está estructurado en la forma de preguntas y respuestas. Y esa forma o ese formato se remonta a la Grecia clásica, ¿verdad? Al siglo IV, ahí con Sócrates y todos los antiguos griegos. Y fue tomada esa forma, ¿verdad? Por los primeros cristianos, como por ejemplo Cipriano, Orígenes, Cirilo de Jerusalén, donde ellos establecieron ese mismo modelo de preguntas y respuestas para instruir, para enseñar. Entonces, esta catequesis floreció durante la época patrística, pero lamentablemente durante el medioevo, durante la Edad Media, decayó. Ahora, fue revitalizada, fue recuperada en la época de la Reforma. De hecho, ya con Martín Lutero esto resurgió cuando él en 1529 escribe su Catecismo Menor, que fue una de las publicaciones más exitosas de Lutero y que contribuyó en gran medida para popularizar la doctrina protestante, es decir, la doctrina bíblica, la doctrina reformada. Y varios reformadores entonces siguieron el ejemplo de Lutero, y el más importante, obviamente, fue Juan Calvino y su Catecismo de Ginebra, que fue publicado por primera vez en 1537. Fíjense, la primera edición de la institución fue en 1536. Este catecismo fue en 1537, es decir, al año siguiente. Este catecismo en 1537 fue revisado en 1542 y nuevamente en 1545. Y a ese le siguió el famoso Catecismo de Heidelberg en 1563, que, como ustedes saben, es una obra de referencia, es un catecismo de referencia para las iglesias reformadas, tanto holandesas como alemanas. O sea, la Reforma continental utiliza hasta el día de hoy el catecismo de Heidelberg. Después, dejando Europa y yéndonos un poco a las islas británicas, el famoso Thomas Cranmer proporcionó, ¿verdad?, una especie de catecismo para la Iglesia de Inglaterra, en el que nosotros conocemos como Libro de Oración Común de 1549. Pero, obviamente, el más importante catecismo en el mundo angloparlante es por mucho el Catecismo Menor
de Westminster, de la Asamblea de Westminster, que fue publicado por primera vez en 1648. Y fue rápidamente este catecismo adoptado por la Iglesia Presbiteriana de Escocia, y hasta el día de hoy es ampliamente utilizado por los presbiterianos, y hay bautistas que lo adaptan, congregacionalistas que también lo adaptan. Entonces es utilizado por todo el mundo. De ese catecismo menor de Westminster, en el año de 1840, apareció un suplemento que es conocido como el Catecismo para niños pequeños, que en el fondo es una preparación para el Catecismo Menor de Westminster. Y eso ustedes lo pueden encontrar por ahí, de andar seguramente en internet en alguna parte. Ahora, fíjense entonces, esta práctica muy enfatizada durante la era de los padres de la Iglesia, esta práctica que decae durante la Edad Media, es completamente revitalizada en la Reforma y en la Post-Reforma. Y obviamente eso nos dice que forma parte de nuestra tradición como reformados utilizar este tipo de ayudas para la instrucción de nuestros hijos. De hecho, cualquier padre, cualquier madre que desea guiar a sus hijos hacia un compromiso, ¿verdad?, sincero con el Señor, no debe descuidar esta herramienta fundamental que son los catecismos. Un puritano, Thomas Manton, recomienda, ¿verdad?, catequizar y tomar esta labor con la mayor seriedad posible. Es decir, los padres no deben descuidar esta herramienta. Y el famoso predicador George Whitefield, ¿verdad?, él decía que no había nada más que se insistiera tanto en las Escrituras como este deber de catequizar, este deber de la enseñanza. Entonces, luminarias de la Reforma, desde Juan Calvino, pasando, ¿verdad?, por la Asamblea de Westminster, después pasando por varios puritanos, Baxter, Owen, Flavel, Doddridge, después llegando a Estados Unidos con Hodge, con Warfield, con Murray, en fin, todos esos personajes han sido muy enfáticos en resaltar el uso de este tipo de herramientas para la instrucción en la doctrina y principalmente para la instrucción de nuestros niños. Y de hecho, muchos puritanos escribieron suplementos al catecismo menor, o bien escribieron sus propios catecismos. Era una práctica muy común, muy recurrente, ¿verdad?, entre los puritanos, esto de los catecismos. Y este famoso descendiente de los puritanos, algunos intentan incorporarlo dentro de los puritanos, pero según las fechas no encajaría mucho. Pero este descendiente llamado Matthew Henry, bien conocido en nuestros círculos porque había un comentario bíblico del Matthew Henry, que en realidad no era de Matthew Henry, era una adaptación que se había hecho de un teólogo español llamado Francisco Lacueva, un teólogo bautista español. Entonces todos decían, no, yo tengo el comentario de Matthew Henry. No era el comentario de Matthew Henry, era una adaptación nomás. Pero gracias a Dios ya salió el comentario de Matthew Henry en español. Son varios tomos que están allí disponibles para aquel que quiera invertir. Entonces Matthew Henry, este hombre, era muy inclinado, o sea, era un ferviente defensor del culto familiar, y él de hecho tiene un famoso sermón acerca de la catequesis, ¿verdad?, de los jóvenes. Y ese sermón es una exposición de este texto que acabamos de leer en 2 Timoteo 1:13, ¿verdad?, que dice, ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y Henry argumenta que esta expresión, que es traducida como modelo, o en algunas versiones como forma de las sanas palabras, habla, ¿verdad?, de los principios fundamentales del cristianismo. Esas son las doctrinas básicas, las doctrinas que cualquiera que se dice cristiano debería saber. Los que pasaron por el curso de membresía aquí saben de eso, porque hay una parte destinada a
Fundamentos cristianos. Cualquiera que se dice cristiano, bíblico, tiene que creer lo que dice allí, estas doctrinas básicas. Entonces, Henry dice, claro, son estos fundamentos, son estas doctrinas básicas, pero ¿qué es lo que sucede? Que estas doctrinas básicas se encuentran dispersas por las Escrituras. No es que haya un capítulo de la Biblia que diga doctrinas básicas, no, están dispersas. Entonces, estas doctrinas que están dispersas deben ser recopiladas, deben ser reunidas para que nosotros podamos comprenderlas correctamente y creerlas correctamente. Y eso es, dice Henry, lo que hacen los catecismos, eso es lo que hacen las confesiones de fe. Seleccionan diferentes partes de las Escrituras, ¿verdad?, que contienen los fundamentos de nuestra fe, los pilares, ¿verdad?, sobre los que se edifica el cristianismo. Y estas verdades de Dios entonces se organizan de modo que todo se centra en Cristo y en la gloria de Dios, y se adapta para los más pequeños, se adapta para los más jóvenes. Entonces, es un método completamente probado para transmitir la fe a los más pequeños. Es una gran ventaja, dice Henry, para los jóvenes oír y aprender las formas cristianas de la sana doctrina en su juventud. Haber recibido una buena instrucción en un buen catecismo o en una buena confesión de fe. Y después él dice que las familias reciban una buena catequesis, así la predicación pública de la palabra será más provechosa y exitosa. Fíjense cómo él vincula las dos cosas. Recibiendo una buena instrucción en casa, también se aprovechará mejor la exposición de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Entonces, obviamente hay muchas razones históricas para comprender la importancia de estas herramientas, para comprender la importancia de estos instrumentos. Otro puritano, Richard Baxter, él ofrece varias directrices, ¿verdad?, para la instrucción catequética en la familia. Creo que son como 25. Como buen puritano le gustaba escribir algo. Y obviamente yo no las voy a enumerar todas, pero vamos a mencionar algunas. Vamos a resumir un poquito esto que él recomienda, pero también lo vamos a complementar con otras cosas. ¿Cuál es el primer consejo en todo este asunto? El primer consejo es: comienza pronto. Comienza pronto. ¿A qué me refiero con eso? Comienza a temprana edad. Es decir, tenemos que hacer que nuestros hijos pequeños aprendan las palabras, aunque, ojo, no sean capaces aún de comprenderlas bien. Que aprendan las palabras, aunque no comprendan bien todavía lo que ellas significan. Este es el consejo con el que parte Baxter. Que se aprendan a memorizar estas cosas, que que retengan estas cosas. Entonces dice también, no cometan el error de pensar que van a ser hipócritas, o en el fondo van a ser una especie de legalistas, si ustedes les enseñan a sus hijos las palabras de las Escrituras o las palabras del catecismo antes de que sus hijos las comprendan. No piensan eso. No piensan que le están transmitiendo solo un legalismo, solo un ritualismo. No piensen en eso, sino que piensen en las ventajas que van a obtener más adelante, las ventajas que van a obtener en el futuro. Y él dice, cuando alcanzan la madurez, esa parte del trabajo ya está hecho y solo les queda estudiar el significado y el uso de las palabras que ya han aprendido. Y si lo pensamos, eso sucede en el día a día. ¿Cuántas palabras nuestros hijos pequeños aprenden, pero no saben el significado? Y las usan, ¿o no? ¿Cuántas cosas? A veces nosotros incluso usamos palabras porque las escuchamos, pero no tenemos idea de qué significan las palabras.
pero las escuchamos y las repetimos. Y cuando aprendemos el significado, ahora entiendo por qué la digo. Ahora entiendo que no tenía que decir hemífero, ¿verdad? Como decía un personaje, que no significa eso. Entonces, eso es lo que recomienda Baxter. También pensemos lo siguiente, todo aprendizaje, ¿verdad? Progresa, ¿verdad? Desde la repetición mecánica hasta la comprensión. Ese es el proceso de aprendizaje. Insisto, pensemos cómo aprenden nuestros hijos. Parte es memorización. Después ellos comprenden y después van haciendo las conexiones de las cosas. Y nosotros aprendemos exactamente de la misma forma. Memorizamos conceptos, después aprendemos qué significa, y los vamos relacionando con otras cosas. Esa es la manera en que Dios nos creó. Así es como funcionamos. ¿Ya? Entonces, claro, la comprensión crece con el tiempo. Por eso, ¿cuál es el consejo? Comience tan pronto como la comprensión empieza a desarrollarse. Y las ventajas, ¿verdad?, de comenzar pronto, o una de las ventajas de comenzar pronto es hacerlo antes de que sus mentes puedan ser influenciadas por el error. Antes de que aprendan tonteras allá afuera en el mundo, comencemos nosotros a poner en sus cabecitas la verdad, para que la entiendan, para que la aprecien, para que la comprendan. Algunos puritanos recomiendan, lo mejor es crear una imagen clara sobre una base sólida. Entonces, la base sólida es lo que estamos haciendo en el catecismo. Y ahí otros dicen, los pequeños aún no han asimilado principios y nociones falsas, no están impregnados de malos hábitos que con demasiada frecuencia se ven en los mayores. Entonces el consejo es comenzar lo más pronto posible. Entonces si los padres comienzan a catequizar a sus hijos desde una temprana edad, pueden enseñarles directamente sin tener que hacer, ¿qué cosa? Sacar el error primero. Porque aprenden la verdad primero y después la contrastan con el error que pueden oír después. Pero si han oído primero el error, es que sacar ese error para después poner allí la verdad. Entonces, primer consejo, comenzar lo más pronto posible, comenzar pronto. Ahora, en este sentido, también pasamos a un siguiente consejo, que es el precatecismo. El precatecismo. Antes de empezar la catequesis formal, ¿verdad? Hay una instrucción previa que puede tener lugar de una manera informal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, lo hacemos explicando verdades básicas. Explicando verdades básicas. ¿Cuáles serían estas verdades básicas? Bueno, que hay un Dios que los creó. Hay un Dios que los creó. Y ese Dios que los creó también creó todas las cosas. Y ese Dios que es el creador tenemos que honrar y tenemos que adorar. También enseñarles que la vida es breve y que la vida es incierta. También tenemos que enseñarles que el juicio aguarda, que vendrá un día del juicio. En este catecismo para niños pequeños que les decía yo, que es una adaptación que se hizo, un paso previo al catecismo menor, hay preguntas útiles allí. Comienza, por ejemplo, ¿quién te creó? Respuesta, Dios. Fíjense, es muy sencillo, ¿verdad? ¿Quién te creó? Dios. Después, ¿qué más creó Dios? Respuesta, todas las cosas. Ahí sigue. Preguntas y respuestas bastante sencillas, bastante simples, que cualquier pequeño puede entender. Entonces, comiencen explicando las verdades básicas, las verdades fundamentales. Segundo consejo en este precatecismo, utilicen ilustraciones o metáforas sencillas.
Por ejemplo, salen a caminar. Miren lo hermoso de esto. Mira el atardecer, mira las estrellas, lo que sea. ¿Sabes qué nos dice todas esas cosas? De la habilidad creadora de Dios. Mira el diseño que hizo Dios, mira los detalles que puso Dios. Dios es un artista. No sé si se están comiendo una fruta que les gusta, cualquiera que sea, ¿verdad? Típico que los niños no llegan con la fruta a la casa y se acaba el tiro, ¿verdad? Ahí uno puede tomar eso y dice, ¿te gusta esa fruta? ¿Te gusta esa naranja? ¿Te gusta ese plátano, la frutilla, lo que sea? Sí, sí, me encanta, me encanta. Mira, todo eso nos habla de la bondad de Dios. Mira lo que hizo Dios, algo tan rico para que lo disfrutemos. Para que disfrutemos de esto, para que lo saboreemos. Sí. Después, un día de tormenta, supone que esta semana va a llover harto. Un día de tormenta, truenos, relámpagos, ¿verdad? Uno puede decir, ve esas cosas, mira cómo suena, y a lo mejor está asustado. ¿Sabe qué nos habla eso? Del poder de Dios. Escuchas ese trueno, la voz de Dios poderosa, imagínate. ¿Ah? No sé si lo estás vistiendo, el típico desafío que uno tiene de vestirlo, ¿ah? Que si uno los deja vestir, se aparecen de una manera bien especial, especialmente el domingo. Lo vistes, y ahí le dices, mira, esta ropa que te estás poniendo se asemeja a la ropa de justicia que nosotros recibimos en Cristo. Y Él nos viste bellos para que nosotros podamos resplandecer, para que podamos tener su justicia. En fin, le estoy diciendo, es como ejemplo, ustedes pueden utilizar cualquier cosa. No sé, si van al río, hoy ves cómo corre. La Biblia nos dice que los que creen en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué significa eso? El Espíritu Santo, en fin, empiezas a utilizar todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, utiliza ilustraciones, utiliza metáforas sencillas, cosas complejas, no cosas. Voy a hablar de los silogismos griegos, hijo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. No, olvídate de esas cosas, son pequeños, ¿verdad? Son pequeños. Tercer consejo, enséñale las historias bíblicas más memorables. Todas las conocemos, ¿verdad? La caída, Noé, el arca, Lot, no sé, Sodoma y Gomorra. Bien hay que enseñar esas cosas a los niños. Uno toma las Biblias de niños, y esa siempre ha sido mi frustración con esas Biblias de niños. Son todas las historias lindas. Y cuentan la parte linda de la historia. Nunca la verdadera historia. Sansón es el héroe. Y nosotros sabemos que no es un héroe, es un antihéroe. Que nos muestra Jesucristo, el héroe perfecto. David, la misma cosa. No cuenta la parte para adultos, ¿verdad? No, esas cosas hay que contarlas también. ¿No? Pero contar las historias. La Biblia está llena de historias, está llena de parábolas, está llena de acontecimientos que se nos quedan grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces usen esas historias bíblicas. Después, otro consejo, introdúzcanlos en los elementos básicos de la adoración a través del culto familiar. ¿Se acuerdan que son 3 los elementos que hemos estado hablando del culto familiar? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? Ok, elementos básicos de la adoración. Y fíjense, eso tiene la ventaja de que va a ayudar a los niños a participar en el culto público. Que van a entender, ahora estamos haciendo lo mismo que hacemos en la casa, cantar. Ahora estamos haciendo lo mismo que hacemos en la casa, orar. Ahora estamos haciendo lo mismo que hacemos en la casa, escuchar la Biblia. Quinto consejo, llévalos al culto público, al servicio público, tan pronto como puedan asistir a la iglesia, y algunos colocan sin interrumpir. Esa cosa uno tiene que recibirla con cuidado, ¿verdad? Porque todos los niños de una forma u otra van a interrumpir.
Y a veces, ojo, que somos nosotros los que interrumpimos, no son los niños. ¿A qué les digo? Les voy a poner un ejemplo práctico. Miren a la Rafa, está ahí, ¿verdad? Y de repente yo veo a un niño aquí y veo a otro por allá atrás. ¿La culpa es del niño? La culpa no es del niño, es del adulto que está haciendo eso. Hay que tener ojo con esas cosas. Hay momentos, hermanos, y momentos. Acuérdense que esto no es una reunión social. El culto público es para el Señor. Es para el Señor. Entonces a nuestros hijos los traemos al culto público. ¿Para qué? Para que vean al papá y a la mamá adorando a Dios. Para que estén con nosotros en la adoración. La asamblea de Israel, acuérdense, cuando se congregaba Israel, incluía a los niños pequeños. Jesús mismo recibió a los pequeños y los bendijo. ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron, no, así como no molesten? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Es cierto que gran parte del servicio público va a resultar incomprensible para nuestros niños. Y para muchos de ellos incluso va a parecer aburrido. Y eso nos lleva a pensar algo fundamental, hermanos. Nosotros tenemos la práctica que a nuestros niños los enviamos a la clase de escuela dominical durante el sermón. Y tenemos a niños casi de 12 años allí. Cuando les pedimos que se queden, están aburridos. Y empiezan a decir, ay, ¿cuándo viene la clase? Yo tengo uno de 8 que hace eso todo el tiempo. ¿Y cuándo va a empezar la clase? ¿Y cuándo va a empezar la clase? Fíjense, lo que nosotros hacemos con buena intención causa una reacción inadecuada a nuestros niños. Porque ellos piensan que tiene que ser divertido, según ellos. Y por eso que muchas iglesias limitan la salida durante el sermón para los más pequeños solamente, hasta los 5 años. De 6 para arriba, junto a sus padres en el culto, para que aprendan. Los que de ustedes han venido otras tradiciones, ¿verdad? Donde no había escuela dominical a esa hora, los niños estaban ahí. ¿Saben? Pues? Ahora, también en esas otras tradiciones yo me he fijado lo que pasa. Tampoco digamos que son los mejores. Papás están sentados, los cabros hacen lo que quieren, en cualquier parte. Están corriendo por fuera de la iglesia, en el patio, y los papás ahí adentro, tranquilitos. Sin preocuparse de que sus hijos necesitan estar adorando a Dios. Desde el minuto 1. No, los vamos a ir a buscar más rato. No. Es un error que debemos evitar. Otro consejo. Incluyen todo esto que es precatecismo, incluye lo que los antiguos llamaban conversaciones piadosas. Donde tú, ¿qué haces? Exploras la comprensión que tienen tus hijos de las verdades bíblicas. Fíjense, nada va a reemplazar a la conversación que los padres tienen con sus hijos respecto a las cosas de Dios. Y tú puedes conversar del partido de fútbol, del mundial, del ping-pong, del tenis, del voleibol, del hockey, de lo que sea. Claro, el cabro o la niña se van a animar por la conversación. Pero ¿cuántos de nosotros gastamos tiempo conversándoles acerca de las cosas de Dios? Es una práctica tan obvia, pero es tan descuidada por los padres en detrimento de los hijos. Detrimento de los hijos. Entonces, estos son elementos del precatecismo que tenemos que tener presentes. Ahora, en cuanto al catecismo mismo, a la catequesis propiamente dicha, Baxter, ¿verdad? Él aconseja cierto orden. Un orden que, no sé, 350 años después, que Baxter vivió hace unos 300 y tantos años,
resulta ser práctico hoy en día también. ¿Cuál es ese orden? Él recomienda lo siguiente. En primer lugar, memoricen y aprendan el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. ¿Ya? Acuérdense que todos esos son resúmenes de lo que nosotros debemos creer, de lo que debemos desear buscar y de lo que debemos practicar. Y estas formas, credo, Padre Nuestro, ¿verdad?, y los 10 mandamientos, se han utilizado en la instrucción catequética desde la época de Agustín de Hipona, siglo IV. Entonces, son formas fijas, ¿verdad?, que nosotros podemos memorizar. Entonces, creo los apóstoles, Padre Nuestro, 10 mandamientos. Después, recomienda Baxter que memoricen y que aprendan el catecismo menor, y después dice, y el catecismo mayor. Ay, bueno. Hay algo que a nosotros nos ha afectado mucho en la era digital en la que vivimos. ¿Y a qué me refiero? La dificultad que tenemos para memorizar. El otro día, Catherine estaba leyendo un libro, una novela, las novelas que le gustan a ella, ¿no?, que no tiene nada de malo, ¿no? Y una novela que está como situada más o menos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me dijo, ¿tú sabes lo que significa tal cosa en alemán? Yo. Pero había un par de palabras que a mí me sonaban. Entonces, y eran muy similares al español, ¿verdad? Entonces dije, esta es la noche de los cristales. ¿Y qué es la noche de los cristales? Me dijo. Y es cuando todo mi amor por ella se desvaneció. Porque ¿cómo no vas a saber, mi amor, lo que es la noche de los cristales? Cristales rotos, ¿verdad? La noche de los cristales rotos. ¿Qué hizo ella? Le voy a preguntar a ChatGPT. Fíjense, eso es algo que seguramente estudió en el colegio alguna vez. A lo mejor nadie sabe de qué estoy hablando. La primera vez que los nacionales socialistas quebraron todos los vidrios de las tiendas de los judíos en Alemania, ¿ya?, con manifestación en contra de los judíos. Nadie tenía idea. Bueno, en alguna vez se estudió eso en el colegio, ¿verdad? Alguna vez cuando estudiábamos historia universal. Pero el tema está en que esas informaciones que nosotros antes manejábamos así, por nuestra era digital, ya no nos preocupamos. ¿Por qué? Si se me olvidó, saco esto. ¿Qué fecha era? ¿Quién descubrió América? Aquí. Y antes teníamos que guardarlo en la cabecita, porque si no teníamos que darnos la lata de ir a una enciclopedia, empezar a buscar, etc. Entonces, eso nos ha afectado mucho, mucho. Ahora yo sé, yo me reí aquí con el consejo de Baxter, porque memorizar el catecismo mayor es un desafío solo para mentes especiales. Pero el catecismo menor yo creo que es posible, se puede hacer. Son respuestas cortas, breves, muy precisas. Entonces, ¿cuál sería mi adaptación a lo que dice Baxter? Comiencen con este catecismo para niños pequeños, que es el previo al menor, que se memoricen esas cosas, y después saltamos al catecismo menor, ya cuando son un poco más grandes, pueden memorizar más. Otro consejo de Baxter, leer buenas exposiciones de los catecismos.
buenos comentarios, ¿verdad?, de los catecismos. Nosotros tenemos algunos en español. Creo. Parece que no. Ahí le voy a dar una vuelta, porque parece... Este de... A ver si alguno sabe, de Thomas Watson, el cuerpo de la divinidad, eso está en español, ¿verdad? Sí, bien, bien. Ahí está, entonces. Ese es un ejemplo. El de Williamson está en español. ¿No sabe? Ok. Bueno, pero son comentarios del Catecismo Menor que pueden ayudar también en esto. Otro consejo de Baxter. Dice, toda instrucción familiar, o en toda instrucción familiar, los padres tienen que asegurarse de que siempre tiene que existir esta mezcla entre familiaridad y seriedad. O sea, no estamos aquí solo para jugar. Esto es serio, porque estamos estudiando las grandes verdades de Dios, tal como han sido reveladas en su palabra. Entonces, Baxter recomienda, habla a tus hijos como si ellos estuvieran muriendo. Yo creo que el comentario es muy pertinente, porque, insisto, en nuestros tiempos, ¿qué hay en nuestra cabecita? Mis hijos van a vivir hasta los 80, 90 años. Para estos hombres era muy diferente, porque alguien que pasaba de los 40, 50, ya era solo por la gracia. Muchos de ellos enterraron a gran parte de sus hijos, 10 hijos pequeños. Era muy poco común que los hijos sobrevivieran hasta la adolescencia. Morían. Entonces ellos tenían eso constante en sus mentes, tenían presente eso, la brevedad de la vida, la fragilidad de nuestro cuerpo. Hoy en día nosotros pensamos, llamo al médico y listo, lo vacunan, estamos listos. Y hemos perdido eso, que mis hijos pueden no estar hoy. Y tienen que abrazar a Cristo. Después recomienda explicarles por qué los bautizamos. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué los trajimos al bautismo? Y explicarles también lo que significa el pacto. Entonces, con frecuencia, ¿qué hacemos cuando les explicamos esas cosas? Les decimos a nuestros hijos, ustedes pertenecen a Dios, ustedes son del Señor, ustedes tienen la marca del pacto, el signo del pacto sobre ustedes. E incluso cuando ustedes se desvíen, ustedes son del Señor por pacto. Ahora crean en Él, abracen a Cristo, entréguense a Él. Ahora unos consejos adicionales para los padres, que Baxter también menciona. Él habla de hacer algunas preguntas directas, preguntas personales a los hijos, que es muy importante dirigirse a ellos de manera personal. Y la idea, verdad, es que cuando obtenemos respuesta de nuestros hijos, nosotros podemos saber en qué nivel están, cuánto entienden del Evangelio, o cuánto necesitamos explicarles más a ellos. Ahora, en esas preguntas o en esas explicaciones que damos después, Baxter recomienda el siguiente cuidado: no intenten abarcarlo todo. Bueno, si son pequeños, tienen que ir comiendo de a poco, de a poco, de a poco. Y eviten también las grandes explicaciones tediosas. Ustedes saben cómo son los niños. Uno empieza a explicar, y de repente uno ve que los ojos se van por otra parte y están pensando en otra cosa y vuelan y vuelan y vuelan. Entonces, explicaciones breves. Tercer consejo es llamas a los padres a no desanimarse
cuando encuentren resistencia en sus hijos. A veces intentar catequizar a nuestros hijos por 5 minutos va a ser todo un desafío. Porque no van a querer. No van a querer repetir. Porque no van a querer memorizar. Pero perseveren, perseveren, perseveren. Después, otro consejo, no se desanimen por no ver resultados concretos en el momento. Yo he escuchado a papá, he llegado feliz, pastor, mi hijo ya se sabe la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Y uno ve al chico dejando la escoba por todas partes, en fin, el de creer que eso glorifica a Dios, ¿verdad? Eso es glorificar a Dios, dejando la escoba en todas partes. Entonces, no hay que desanimarse cuando uno no ve resultados. No crean que porque empezamos a catequizar a nuestros hijos van a estar sentaditos acá en la iglesia, portándose perfecto, con su Biblia, con un cuaderno de apuntes, parándose cuando sean los himnos, felices de dar ofrendas. No, vamos de a poco, vamos de a poco. Otro consejo dice que hay que crear un ambiente de enseñanza positivo, que sea agradable, que sea placentero para los hijos. Que no digan, el culto familiar, qué fome esta cosa, ay, de nuevo la... No, que sea placentero, ¿no? Y aquí Baxter dice, utilicen recompensas, estímulos, ¿verdad? Y finalmente, Baxter dice, si oyendo todas estas cosas aún tienen dudas, ¿verdad? Recuerden los beneficios que esto va a traer. No inmediatos, pero en el futuro. No solo para las vidas de sus hijos, sino para la iglesia, para el reino de Dios. Y todos los sufrimientos que ustedes como padres pueden haber experimentado en este proceso, no se van a comparar en nada, contrastados con todos los beneficios que se pueden recibir. Entonces, esto con respecto a la catequesis. ¿Alguna pregunta, comentario final? ¿Claudio? Solamente quería mencionar un dato. El comentario del catecismo que yo conozco en España, pero portugués es de Williams. Y hay una fundación editorial que se llama Felipe, que hace varios años, ¿sí? No sé si está vigente, pero enviaba gratuitamente la institución de Berlín y también incluían ese comentario de Williams. Perfecto. Y uno se anota en la página web, se demoraba un tiempo, pero llegaba. Así que si les interesa, podrían buscar. Felirre. ¿Ya no existe? Ya. Bueno. Ok. Bueno, pero si no está, ya que lo tienen, se puede fotocopiar. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar entonces para concluir nuestra escuela dominical. Padre, gracias te damos por recordarnos este instrumento tan beneficioso para nosotros, para nuestros hijos, que es el uso de catecismos. Nosotros queremos, oh Dios, instruir a nuestros pequeños en tu palabra, para que ellos te conozcan a ti, para que conozcan la salvación en Cristo Jesús, para que conozcan la vida plena en el Espíritu. Y queremos hacerlo según tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a considerar estas cosas e implementarlas, a fin de bendecir a nuestros hijos y que ellos reciban la instrucción correspondiente de tu palabra. Gracias te damos, oh Señor, por este tiempo y queremos pedirte que en nuestro culto tú seas exaltado, glorificado, adorado en espíritu y en verdad por nosotros. Y que tú nos bendigas hoy con tu palabra y con los sacramentos. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Gracias.